Molesta por la movilización popular sucedida en Chihuahua. ¿Hay algo que responder? ¿Y está usted muy molesta por eso? A ver, ponle la Gracias. foto de Chihuahua nomás para… Hablando con legisladores, diputados, senadores, en ocasiones off the record llegan a comentar, puede ser difícil sumarse al discurso porque hay cierto miedo de que les quiten la visa. Están equivocados. La verdad, no digo que digas tú una mentira, pero… Y no puede ser que un legislador no opine por temor a que le quiten la visa. Hay que tener valentía cuando se entra a la política. Hay que defender lo que se piensa y no hay que zigzaguear en eso. Porque si estás un poquito aquí, un poquito allá, un poquito por aquí, un poquito por allá, pues no quedas bien con nadie. Pero también noté un cambio de tono por parte del gobierno de Chihuahua, quien en este discurso, la gobernadora ya es muy confrontativa. Iba a decir una cosa, pero… Es que no sé si han visto, ¿no? Porque hay quien la anda promoviendo hacia adelante. Le dijeron, ya tenemos candidata. De hecho, les confieso que yo no creo que sea el presidente Trump quien ha encabezado esta ofensiva en distintos temas, no lo creo. Que por parte de los observadores electorales, en el caso de la representación de México, pues se encuentra Alejandro Moreno Cárdenas. No, bueno, pues habla por sí solo, ¿no? Esa representación. Es un chiste que se cuenta solo. Y si todavía usted tiene la confianza de que va a ser todo sin contratiempos durante el desarrollo del Mundial. Con diálogo vamos a tratar de atender pues los problemas que es factible atender. Hay algunas demandas pues que el presupuesto no permite atender todo lo que pide, pero hay algunas que sí. ¿Por qué creer más en las instituciones de justicia de Estados Unidos que de México? Por ejemplo, pregunta, ¿no hay una intención en el Departamento de Justicia? Gracias. Arturo Páramo, Grupo Imagen. Presidenta, hoy llegamos a pie aquí a Palacio Nacional y hemos visto que está cada vez más grande el cerco por previsión, entiendo, por la manifestación de la CENTE y la amenaza que se mantiene de tomar el Zócalo. ¿Nos puede informar acerca de las negociaciones que se mantienen con este grupo y si todavía usted tiene la confianza de que va a ser todo sin contratiempos durante el desarrollo del Mundial? Hay pláticas con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública. Hasta el día de ayer estaba solamente la sección 22 de Oaxaca. La mayor parte de la sección se quedó en Oaxaca y solamente algunos maestros aquí en la ciudad. Hoy vienen algunos maestros de la CENTE de otros estados de la República y con diálogo vamos a tratar de atender pues los problemas que es factible atender. Hay algunas demandas pues que el presupuesto no permite atender todo lo que pide, pero hay algunas que sí. Entonces se está atendiendo. La mayoría de los maestros están en clases, la mayoría de las escuelas, y pues vamos a esperar el buen desempeño de Rosa Isela y de Mario Delgado. Hay algunas de las demandas que tienen los integrantes de la CENTE que son muy repetitivas al paso de los años. La derogación de la reforma educativa es algo que ustedes han dicho, en los hechos ya está hecho, pero ellos siguen insistiendo, es su demanda principal, que sea tajante la derogación de la ley. Eso… Este año que pasó, la reforma educativa de Peña era punitiva, es decir, los maestros no podían quedarse en las escuelas si no pasaban ciertos exámenes y ciertas evaluaciones. Es decir, definía la permanencia de la maestra o el maestro en su escuela a partir de una serie de evaluaciones. Esas evaluaciones eran por fuera, no eran ni siquiera entre pares, en un esquema que en realidad era muy punitivo y un esquema en el que ni las maestras ni los maestros estaban de acuerdo ni nosotros. No porque los maestros no deban mejorar su conocimiento y cada vez ser mejores frente al salón de clase, pero el esquema en el que se hacía era pues un esquema no de visión de mejoramiento de los maestros, sino de castigo a los maestros.
y esos esquemas nunca han funcionado en ningún lugar. Entonces el presidente López Obrador echó para atrás sobre todo la parte punitiva. Eso permitió que se basificaran alrededor de casi 1 millón de maestros durante los 6 años, es decir, que tuvieran plaza los maestros. Y se quedaron algunas cuestiones de evaluación de los maestros, algunas buenas y algunas que los maestros pedían que se cambiara, las y los maestros. Como por ejemplo, hay casos en donde un maestro es de Veracruz y solamente podía acceder a una plaza en Oaxaca. Entonces tiene a su familia en Veracruz, pero da clases en Oaxaca y no se le permitía regresar a su estado de origen hasta después de no sé cuántos años. Entonces ahora esos esquemas de movilidad de los maestros cambiaron por completo. Este año así se hizo. Ahora, hay una posición de algunos maestros de la CENTE que plantea que no debe estar en el tercero constitucional la evaluación de los maestros y que solamente debe ser parte del 123 constitucional, que es lo que corresponde a lo laboral. Y solicitan regresar a las comisiones mixtas de sindicato y autoridad para la entrada de plazas. ¿Qué queremos nosotros? Preguntarle a los maestros si realmente están de acuerdo con esto, que generó también muchísimos problemas en el país, particularmente vinculados a temas de corrupción, en donde las plazas eran para los amigos, los primos, incluso se llegaron a vender plazas. O los maestros quieren otra cosa, no definido por la autoridad, por la presidenta, sino lo que nos digan los maestros. Esta consulta se iba a hacer este año. Por distintas razones no se pudo avanzar, pero se va a avanzar a partir del inicio del próximo año. Que sean los propios maestros los que digan qué problemas tiene la llamada UCICAM, que es la forma de evaluación de las maestras y los maestros, y qué es lo que les gustaría para poder ser evaluados. Es muy importante lo que piensen los maestros. Y les voy a poner un caso, por ejemplo, de la UNAM. Yo fui profesora, investigadora muchos años de la UNAM y quienes nos evaluaban eran los mismos pares, los propios maestros. Yo fui parte de comisiones dictaminadoras, en donde yo como maestra evaluaba la entrada de otro maestro a la institución. No era una comisión de fuera, externa, que no tiene nada que ver con el magisterio en esa evaluación. Son temas que se han planteado en las mesas de trabajo. Entonces, lo importante es saber qué piensan las y los maestros y a partir de ahí modificar por completo mi compromiso, que fue la desaparición de este esquema de UCICAM con la que no están de acuerdo los maestros. Pero lo principal, que era la movilidad, de lo que más se quejaban, eso ya quedó pues sobrepasado o quedó ya se cambió, digamos. Entonces, ese tema, claro que lo vamos a atender, pero lo vamos a atender en coordinación con los maestros de manera democrática. Quedan 12 días para la inauguración del Mundial, Presidenta. ¿Habrá tiempo para negociar todo esto y despresurizarlo? Pues yo confío en que salga adelante las pláticas, vamos a confiar en ello. Gracias. Publicamos en Excelsior una lista de 33 productos, sobre todo agrícolas, que han tenido un incremento más casi del 4% al 31 de mayo. No son la canasta del PASIC, pero sí son productos de primera necesidad, jitomate, plátano, chile serrano, etcétera, y algunos tienen incrementos de hasta cerca del 80%, 77%. Esto obviamente afecta al bolsillo de la gente. Además del PASIC, ¿qué otros trabajos están haciendo con productores agrícolas para evitar que se sigan incrementando el precio de los productos de primera necesidad, presidente? Por ejemplo, en el caso del jitomate, Columba López, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, junto con el secretario de Hacienda y Profeco, han estado trabajando con las centrales de abasto. Muchas veces el incremento del precio viene por los intermediarios y lo que estamos buscando es que a las centrales de abasto llegue directamente el productor. Se tiene hoy una revisión permanente de todas las centrales de abasto del país de cuál es el precio del jitomate. De hecho, el miércoles vamos a tener un acuerdo con productores y comercializadores para poder reducir el precio del jitomate. El jitomate subió de precio por diversas razones externas, digamos. Una, la helada de Florida,
a fin del año pasado, que disminuyó la cantidad de jitomate, una plaga que hubo en el jitomate, particularmente en Sinaloa, y algunas otras consideraciones. Entonces, estamos trabajando con ellos y garantizando además que el próximo año se siembre la suficiente cantidad de jitomate para que no tengamos un problema de escasez, que fue lo que hizo que subieran los precios. Entonces, claro que estamos trabajando, no solamente es los 24 productos del PASIC, sino también seguimos trabajando pues para poder disminuir estos precios y dar accesibilidad a frutas, verduras, particularmente algunas verduras, jitomate, chile también subió de precio y algunas otras que ya se estabilizaron, ya no siguen subiendo, pero lo que queremos es que baje. Sí, limón, como usted decía, el chile serrano. ¿Quieres comentar algo? Jitomate. La papa subió 80%. ¿Me ponen esta? Lalo. Si quieres 2 minutos. Sí. Ok. Iván trae la tendencia, cómo aumentó y algunos ya van a la baja. Bien. Y principalmente pues por el trabajo permanente que se está haciendo. Gracias. Y por último, de mi parte, hubo una riña en el penal de Culiacán, 7 muertos. ¿Qué reporte le ha dado el Gabinete de La Seguridad? Secretaría de Seguridad va a informar sobre este tema. Ok, gracias. Vamos de este lado. A ver. Buenos días, Presidenta Elia Cruz de La Hoguera. Ayer, Presidenta, en su discurso, que fue ya más directo hacia Estados Unidos por todas estas acciones que ha venido realizando contra su gobierno, contra México en general, ¿qué acciones diplomáticas o más puntuales está considerando usted para evitar ese injerencismo de Estados Unidos? Hay mucho diálogo con el gobierno de Estados Unidos. De hecho, les confieso que yo no creo que sea el presidente Trump quien ha encabezado esta ofensiva en distintos temas, no lo creo. ¿Qué hemos hecho? Nosotros lo que queremos es una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y con con todas sus áreas. Vino recientemente el secretario de Seguridad, Roberto, el secretario de Relaciones Exteriores, está en contacto permanente tanto con personas de la Casa Blanca como con el Departamento de Estado de Estados Unidos. El Gabinete de Seguridad tiene mucha relación con sus contrapartes, por ejemplo, la Defensa, la Marina tienen su contraparte en el Comando Norte, tienen mucha comunicación, de hecho hay una reunión programada pronto. El secretario de Marina va a una reunión esta misma semana a Estados Unidos con la Marina y la Guardia Costera, si mal no me equivoco. Es decir, hay mucha comunicación. Como lo dije ayer, yo creo que son sectores pues de la ultraderecha de Estados Unidos que quieren que no haya buena relación, que haya mala relación con México, que no están de acuerdo con el gobierno que encabezamos por razones ideológicas principalmente, y que no quieren que haya una buena relación. Y se juntan pues con los de la ultraderecha en México, que antes querían pasar como de centro, luego medio de derecha y ahora ya de plano se fueron a la extrema derecha. Que como lo he dicho, la derecha, a diferencia de un gobierno humanista, pues son muy autoritarios, no están de acuerdo en políticas que ayuden a los que menos tienen, no están de acuerdo con los programas de bienestar, no están de acuerdo con la inversión en educación pública, pues lo que fue todo el proceso neoliberal y además una visión ahora pues muy autoritaria. Ellos no están de acuerdo con la libertad de expresión, aunque digan que están de acuerdo, en realidad no están de acuerdo. Entonces, esos sectores en México que se vinculan con sectores de derecha de todo el mundo y particularmente Estados Unidos,
pues son los que se vinculan y buscan que no haya una buena relación entre nuestros países. Como lo he dicho muchas veces, puede tener muchas diferencias con el gobierno de Estados Unidos, pero lo que buscamos son las coincidencias. Y el bienestar del pueblo de México, de los mexicanos en Estados Unidos, y avanzar en las relaciones comerciales y de distinto tipo entre nuestros países. Pero hacemos muy claro cuando no estamos de acuerdo con lo que consideramos que es injerencia, que es meterse en los asuntos de México. Lo expliqué el otro día con una metáfora, pues que parece muy sencilla, pero así es. Son dos vecinos en dos casas distintas. Y cuando un vecino, puedes comer, puedes juntarte, puedes divertirte, pero cuando un vecino quiere entrar a tu casa y quedarse con la cocina, y después con la recámara, y luego con la orientación de cómo decides dentro de tu familia, pues ahí dices, no, esa parte no, vamos a seguir siendo buenos vecinos, una política de buena vecindad. Y eso es lo que nosotros marcamos el día de ayer. Y también al mismo tiempo deseamos una buena relación con Estados Unidos en el marco de nuestros principios, de la defensa de nuestra soberanía y del respeto mutuo que ha caracterizado las relaciones en el mejor de los momentos entre Lincoln y Juárez y Roosevelt y Lázaro Cárdenas. Es de los mejores momentos de la relación conjunta, de la relación bilateral. Y eso es lo que nosotros ponemos por encima de todo. Y que no sean estos sectores que buscan que haya una mala comunicación, una mala relación entre México y Estados Unidos, entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. Entonces, por eso ponemos bien los puntos sobre las IES, de qué es lo que consideramos que ha ocurrido en el último mes. Y al mismo tiempo también lo que representa toda esta campaña en contra nuestra, que está orquestada en mucho por este esquema en donde el dinero es lo que más cuenta, porque parece que en las redes sociales hay un asunto nada más de debate político entre un punto de vista y otro, a veces, por cierto, muy negativo, de mucho odio. Pero no, de un lado hay robots, bots, que se han denunciado muchas veces y que los vamos a seguir presentando aquí, de cómo orientan la conversación en las redes sociales. Y también es muy importante reflexionar, lo dije ayer en el discurso, sobre quiénes son los dueños de estas plataformas, quién orienta los algoritmos, porque las plataformas no son de estados, y son las plataformas, son el esquema de comunicación menos regulado del mundo, y hoy tiene muchísima influencia. Y ahí destaqué mucho la encíclica del Papa León XIV, que si me permiten voy a leer algunos de los… ¿Los tienes ahí? Es que es muy interesante y es muy importante que este tema se discuta en el país. Se discuta desde las casas, desde las familias, cómo se usan las redes sociales, cuánto tiempo las niñas y los niños están en las redes sociales, la información que viene ahí, de todo tipo, y la ansiedad que provocan las redes sociales en muchos casos a las niñas y a los niños, que hay mucho escrito sobre esto, y también en términos de la política nacional, cómo influyen las redes sociales a partir de algoritmos y a partir de a quién le pertenecen estas grandes plataformas y cómo se orienta desde una perspectiva de muy pocas personas la conversación en una red. Mira, vean lo que dice el Papa. Voy a leer la parte más secular, la que no tiene que ver, por razones obvias, de la separación entre la Iglesia y el Estado. Hay una parte pues muy importante, incluso que vale la pena leer,
sobre la orientación de la Iglesia Católica, pero esa parte pues no la pasamos aquí en la mañanera por obvias razones. La parte, digamos, que no tiene que ver directamente con esta discusión, sino la parte que él, utilizando incluso debates de otros papas que han presentado en sus encíclicas, cómo presenta estos temas, que es muy importante que sean parte de la conversación nacional. Muy importante. Miren, en este tiempo, vean lo que dice, la justicia social debe confrontarse también con el ambiente creado por las tecnologías digitales. Vean nada más esa frase. En este tiempo, la justicia social debe confrontarse también con el ambiente creado por las tecnologías digitales. La difusión de redes globales, plataformas y sistemas de inteligencia artificial cambia el modo de informarse, de comunicar y de acceder a los servicios. La justicia exige, fíjense, la justicia exige que se impide el seguimiento de nuevas formas de exclusión y privación de la libertad. Personas y pueblos a los que se les niega o dificulta el acceso a las tecnologías básicas, comunidades expuestas a vigilancia invasiva y grupos sociales perjudicados por algoritmos opacos que reproducen prejuicios y discriminaciones. Esto lo dice el Papa León XIV. Un orden social justo en la era digital es aquel que garantiza a todos un acceso igualitario a las oportunidades, protege a los más pequeños y a los más frágiles, se opone al odio y a la desinformación y somete a control público el uso de los datos y de las tecnologías, de modo que el criterio no sea solo el beneficio, sino la dignidad de cada persona y el bien de los pueblos. Vamos a ir ahora esta semana presentando varios de estos temas. Adelante. Un examen decisivo para la justicia social hoy está representado por la condición de los migrantes, de los refugiados y de cuántos son obligados a desplazarse a causa de la pobreza, la violencia, el cambio climático y los desastres naturales. El modo en el cual una sociedad los trata muestra si su idea de justicia está guiada por el miedo o por la fraternidad. El Papa Francisco invitaba a reconocer en los migrantes no simplemente un problema a resolver, sino una imagen viva del pueblo de Dios en camino. Personas con dignidad, recursos y sueños que tienen derecho a ser tratadas con respeto y piden la oportunidad de poder formar parte activa de las sociedades que las reciben. Vamos más abajo para… Es que ahí se lo marqué a 83. El desarrollo, tanto para las personas como para las naciones, es una tarea y al mismo tiempo un derecho. Requiere condiciones mínimas que hagan posible a cada persona y a cada pueblo madurar según la propia dignidad, sin ser mantenidos en dependencia o excluidos del acceso a los bienes necesarios. El desarrollo es humano cuando pone en el centro a las personas y no la acumulación de bienes, y cuando se refiere también a los pueblos, no solo a los individuos. La justicia exige el reconocimiento de los derechos sociales y de los derechos de los pueblos e incluye la responsabilidad hacia los que verán después de nosotros. Vamos más abajo a ver la parte de inteligencia artificial. Está como en el 100, más abajo. Dice responsabilidad, transparencia y gobernanza de la inteligencia artificial. El uso de la inteligencia artificial nunca es un hecho puramente técnico. Cuando entra en procesos que inciden en la vida de las personas, afecta a sus derechos, oportunidades, reputación y libertad. Las decisiones delicadas que repercuten en el trabajo,
el acceso a créditos y a otros servicios y la reputación de las personas corren el riesgo de ser confiadas completamente a sistemas automatizados que no conocen la compasión, la misericordia, el perdón y sobre todo la apertura a la esperanza de cambio en el individuo, pudiendo así producir nuevas formas de descarte. Puede haber usos evidentemente antihumanos, como la manipulación de la información o la violación de la privacidad, pero puede haber también un engaño menos evidente cuando los sistemas de inteligencia artificial, presentándose como neutrales y objetivos, reflejan y refuerzan estereotipos o posiciones ideológicas de quienes los han diseñado y programado. Vamos a la otra. Confiar en la práctica a un algoritmo el poder de seleccionar quién es digno y quién no, sin que nadie asuma el peso de la decisión, significa encomendarle la tarea de redefinir los límites de las posibilidades humanas. Lo que disminuye en este proceso no es solo la empatía hacia el excluido, que puede ser imitada artificialmente, sino la responsabilidad política, porque el descarte de los débiles queda revestido de una neutralidad y una objetividad ante las cuales es imposible protestar. Y de ese modo la injusticia se realiza silenciosamente y la compasión, la misericordia y el perdón, no como simple apariencia, sino como gestos políticos, desaparecen del horizonte. Vean qué interesante, muy interesante. Mañana seguimos si quieren. Muy interesante porque de verdad es un cuestionamiento muy profundo de los algoritmos de las redes sociales, del uso de la inteligencia artificial, de si realmente responden a un progreso de la humanidad o responden a otros intereses, incluso de la regulación de la propia inteligencia artificial, planteado por el Papa León XIV. Y en parte a eso me refería yo el día de ayer. Cuando hablo de estas campañas que son pagadas, que entran en el proceso de los algoritmos y que vale mucho la pena, porque hoy las redes sociales se han vuelto pues el principal factor de información, comunicación, aprendizaje, pero tienen algoritmos, no es neutral y además se prestan a pagar a que el dinero sea el que genere la información, a partir de quién lo paga y la propia concentración de estas plataformas en unas cuantas manos. Es algo indispensable de discutir, porque cuando hay tanto dinero involucrado, cuando hay orientación de ciertos algoritmos, que no solo es la técnica, sino también la manipulación de la información, entonces vale la pena entender cómo nos estamos informando. Y repito, discutirlo en las familias, en las escuelas y avanzar en nuestro país en que no sea una orientación de fuera quien está manipulando muchas veces la información y la comunicación. Es muy importante esta discusión en el país. Bueno, vamos con otra pregunta. Adelante. Sigues tú. Adelante. Presidenta, ¿qué pasará si esta buena disposición que usted tiene desde el inicio de su gobierno para mantener una buena relación con Estados Unidos y pese a eso Estados Unidos no esté respetando el no intervenir en México en las elecciones, como usted lo mencionaba la semana pasada? ¿Qué pasará? ¿Qué haría usted pues si Estados Unidos recurre nuevamente a enviar agentes de sus agencias, como ocurrió en Chihuahua? Primero informar a la población,
Por eso ayer fui yo muy directa, no que quise nada más ser retórica, sino realmente decir lo que pienso de lo que está ocurriendo en este momento. Porque es muy importante que el pueblo de México se informe de intenciones de injerencia de ciertos sectores de los Estados Unidos. Y porque si no, la información la consumes sin darte cuenta que en efecto es un proceso injerencista sobre ciertos temas. ¿Por qué creer más en las instituciones de justicia de Estados Unidos que de México? Por ejemplo, pregunta, ¿no hay una intención en el Departamento de Justicia? Otros temas que han ocurrido. Recientemente salió un tema de huachicol en Estados Unidos, cuando nosotros hemos estado pidiendo justamente la extradición de ciudadanos estadounidenses y ciudadanos mexicanos, es decir, personas que tienen doble nacionalidad, que son los responsables de una buena parte de lo que ha sido el contrabando de combustibles. Entonces, que se sepa que ahora no se vaya a usar este tema, pues también contra el gobierno de México, cuando somos, desde el presidente López Obrador y nosotros, quienes más hemos atendido este problema. Entonces, si se recibe toda la información como sin analizarla, pues entonces, como decía ayer, uno puede irse con la finta. Pero si la analiza uno desde otra perspectiva, pues entonces lo primero es que el pueblo de México esté informado de lo que está ocurriendo, de estas intenciones de estos sectores. Es muy importante la información, la comunicación, y como hacemos nosotros la comunicación casa por casa, en la mañanera, pero también casa por casa, que la gente se informe, conozca qué es lo que está pasando en este momento. Eso es lo primero, que estemos todos informados. Y el discurso que hice ayer, pues que se lea todo completo, no que se saque una frase o un párrafo fuera de contexto, porque tiene un sentido estructurado de cómo fue que se dieron las cosas en el último mes y lo que estamos viendo nosotros desde esta perspectiva. Entonces, lo primero es informar y después actuar diplomáticamente, siempre, buscar siempre comunicación, como lo he hecho en distintos momentos directamente con el presidente Trump o a través de los secretarios de Estado. Entonces, hay que tener claro cuál es esta intención, informar, que la gente esté bien informada, que no se deje llevar nada más por lo que dice alguien en la red social sin cuestionarse el tema más profundamente y entender cómo es que sectores del gobierno de los Estados Unidos pues están queriendo o utilizar a México para sus elecciones en noviembre del 26 o de plano interferir en nuestras elecciones. Por eso no es menor lo que se aprobó, que ya no pudo aprobarse la ley secundaria, de que no hay injerencia extranjera en la elección en México. En México decidimos las y los mexicanos. Presidenta, ahorita reiteraba también que usted no cree que el presidente Donald Trump esté detrás de estas medidas injerencistas, pero ¿no sería como dejar un flanco abierto ahí el pensar que él no está dirigiendo esta ofensiva contra México? Bueno, pues eso es lo que yo pienso y por eso la comunicación de manera personal con el presidente Trump es muy importante. Porque en esas comunicaciones yo le digo lo que pienso, no, evidentemente en un esquema de respeto y de comunicación, pero siempre hablamos, él me dice lo que él piensa y yo le digo lo que yo pienso y siempre hemos llegado a acuerdos. Entonces esperemos pues que esto sea un tema de ciertos sectores y que se establezca una relación de respeto entre ambos países, pero hay que decir claramente qué es lo que está pasando y además no es la primera vez que ocurre en México. Incluso
Miren, les voy a leer no lo pensaba poner hoy, pero porque hay un libro de las memorias de Miguel de la Madrid, que leí la parte que tiene que ver con la relación México-Estados Unidos, de un embajador, el embajador Gavin, que pues fue muy injerencista en su momento. Les voy a leer una página para que vean lo que pensaba él, porque ya falleció. Y tenemos muchas diferencias con el periodo de la Madrid, pues fue el inicio del periodo neoliberal en nuestro país. Pero vale la pena leer lo que él reflexionaba en aquel momento. No sé si lo pudiste pasar. Mira, habla de una conversación que tiene el presidente Miguel de la Madrid con el embajador Gavin. Dice: otro de los gobernadores que me mencionó Gavin fue el de Jalisco, Enrique Álvarez del Castillo. Al escuchar su nombre en dicha lista me pareció que las afirmaciones del embajador rayaban en el exceso, pues francamente no creo en absoluto que Álvarez del Castillo esté metido en el narcotráfico. Estamos hablando del 82, 83, 84. El periodo de la Madrid fue de diciembre del 82 a 88. Vale la pena leerlo, repito, por cómo era desde entonces, para que vean similitudes. Cuando le pedí pruebas ante acusaciones que me parecieron increíbles, me contestó: señor presidente, donde hay humo, hay fuego. Tuve que responderle que yo no podía actuar de esa manera, que las leyes mexicanas exigen que antes de perseguir a alguien demostremos su culpabilidad. Adelante. En todas las ocasiones en que Gavin vino con estos chismes, así dice de la Madrid, yo cuidé que García Ramírez remitiera oficios a la embajada norteamericana pidiendo información precisa sobre los comentarios que me había hecho el embajador. Lo malo fue que Gavin no solamente me hacía a mí esos comentarios, sino que seguramente los circulaba entre las autoridades norteamericanas y los filtraba a la prensa. También en esos días se manejó mucho en la prensa el rumor de que un primo mío, Edmundo de la Madrid, estaba ligado al narcotráfico. Yo no siento que ello haya dañado demasiado mi imagen personal, dentro o fuera del país, aunque es claro que a los críticos y a los resentidos les da gusto señalar que el presidente de la República tiene un pariente enviciado. Los hechos, según me lo confirmó posteriormente el Procurador General de la República, señalan que después de haber realizado una investigación de muchos meses en torno a la posible culpabilidad, las autoridades no tienen indicio alguno de que esté involucrado en el tráfico de drogas. Como quiera que sea, vean esto, como quiera que sea, el problema del narcotráfico va a continuar generando presiones crecientes en las relaciones entre México y Estados Unidos, porque el narcotráfico es un problema muy serio para los norteamericanos. Iremos manejando las presiones, pero serán siempre motivo de conflicto. Estamos hablando hace, ¿qué? 40 años, más de 40 años, 40 años. Entonces, repetimos, no es que… Hay muchas cosas que no coincidimos con el presidente de la Madrid y las decimos y las presentamos. Pero en sus memorias hace este planteamiento y hay muchos otros, para que entendamos que todo esto es histórico, que no es un asunto de un día, que siempre han querido utilizar este tema. Y para eso están las instituciones de justicia en México, la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial. Como ayer lo dije, aquí no se cubre a nadie, pero sí hay que entender, o por lo menos tener la duda, preguntarse cuáles son las verdaderas intenciones de estos sectores. Porque hay una historia, pues, donde siempre ha habido presidentes, no presidentes, otros sectores del gobierno de Estados Unidos, senadores, congresistas, cuya intención, pues, es tener en México gobiernos totalmente afines, entreguistas,
aun y cuando lo mejor que puede haber pues es una política de buena vecindad y que los mexicanos decidimos en México y los estadounidenses en Estados Unidos. Presidente, en otro tema, el fin de semana en Chihuahua el PAN cerró filas en torno a la gobernadora de esa entidad, María Eugenia Campos, en evento en el que, por cierto, reaparecieron los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. Felipe Calderón dijo que estamos transitando hacia un gobierno autoritario. ¿Su gobierno considera detener la investigación que se realiza en Chihuahua? Nuestro gobierno, o sea, el gobierno de la República no está haciendo ninguna investigación. La Fiscalía es autónoma y está haciendo una investigación. Y es muy importante además que se sepa, porque fue público, no es que yo esté dando una información nueva, sino que lo hizo público la Fiscalía, que en el caso de la gobernadora de Chihuahua fue llamada para dar su versión, no está imputada de nada. Lo dijo la propia Fiscalía, la llamaron a dar información de lo que ocurrió en Chihuahua. Eso es lo que la Fiscalía tiene que definir y es la Fiscalía quien tiene que dar la información. Pues yo dije, este no es un asunto político, es un asunto de una investigación que está llevando la Fiscalía General de la República del accidente que ocurrió y la presencia de agentes estadounidenses no acreditados en nuestro país. Entonces está llevando la investigación y la Fiscalía ha sido pues muy abierta. Lo que pasa es que a veces no se quiere leer lo que dice la Fiscalía y se quiere pues generar otra situación. Pero la Fiscalía es en todo caso quien tiene que definir, tiene que informar, porque no es parte del gobierno de México, es de la Fiscalía. ¿Y la reaparición de los expresidentes? Ay, bueno, ya que cada quien haga su conclusión. La verdad no sé si, no sé qué tan populares sean en México. Lo que sí, Monsiváis, como lo dije ayer, decía que la doctrina del conservadurismo es la hipocresía. Y la verdad, pues sí hay mucha hipocresía, mucha hipocresía. O sea, no hay autocrítica de lo que pasó en ese periodo. Y todavía, mano dura, una alianza contra el narcotráfico, a regresar a la guerra contra el narco. ¿No? A eso llamaron. Entonces, yo estoy muy tranquila, muy serena. Y además hay mucho apoyo popular, mucho. Vean las muestras de ayer. La gente tiene claro que hay que defender la soberanía. Y también la mayor parte de los mexicanos y las mexicanas están de acuerdo en que continúe la transformación y que sigamos en este modelo de desarrollo del país. La mayor parte, la gran mayoría. Miren, en la peor de las encuestas tengo más apoyadores que los que recibí hace 2 años. Si lo ven así. Entonces, yo tengo la tranquilidad de que estamos actuando bien y de que no se actúa coyunturalmente, si no se responde frente a esta situación compleja en un asunto de haz esto para que mañana pase esto, para que pasado pase esto, no. Tiene que haber una visión de largo plazo. ¿Cómo fue que se comportó México frente a una ofensiva como la que hemos vivido? ¿Cómo se comportó la presidenta? ¿Cómo convocamos al pueblo? Es una visión de defensa de la soberanía, ante todo, que es un principio irrenunciable, innegociable. ¿Quién decide en México? Como decía ayer, bastante costó a los padres y a las madres de la patria la independencia, la soberanía, como para que en un momento decidas no defenderla.
es una visión de largo plazo, una visión como debe ser, una visión de Estado, no una visión coyuntural. Y eso es lo que estamos haciendo, avanzando e informando a la gente. Dense cuenta de lo que está pasando. No se vayan solamente con la información de la red del día de hoy o del día de ayer, que por lo demás, pues en muchos casos está manipulada. Finalmente, Presidenta, ¿cuál es su opinión sobre el resultado de las elecciones en Colombia, que van a ir a segunda vuelta, pero que aún así el candidato de la ultraderecha le sacó una ventaja mínima al candidato bueno, ayer hubo de la una denuncia izquierda? por parte del presidente Petro, ¿no?, que hay que estar atentos del conteo de los votos, que más allá de, obviamente, reconocer la autodeterminación del pueblo de Colombia, pues es importante leer lo que dice el presidente Petro. Y allá hay segunda vuelta, entonces hay que esperar también a la segunda vuelta. Gracias, Presidenta. Buen día. Bueno, vamos acá a ver. Buen día, Presidenta Sheinbaum. Manuel Pedrero, de Reporteros MX. Rápidamente con el tema de Colombia, un poquito más sobre la postura oficial del gobierno, porque sí se han estado denunciando varias irregularidades, no solamente por parte del gobierno del presidente Petro, sino que también embarazaron urnas. Hay más de 1 millón de boletas que no han sido registradas por el propio Instituto Electoral colombiano, y es un componente importante decirlo, que por parte de los observadores electorales en el caso de la representación de México, pues se encuentra Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, quien está dando por buena la elección allá, y no sería la primera vez que en un proceso electoral latinoamericano donde la ultraderecha o el candidato de derechas pues llega o tiene esto a través de los algoritmos electorales, Alejandro Moreno asiste justamente para convalidarlos como si fuese una especie de autoridad moral o referente electoral en la región, Presidenta. No, bueno, pues habla por sí solo, ¿no? Esa representación es un chiste que se cuenta solo. Tiene que privar siempre la voluntad del pueblo en cualquier elección. Y es importante lo que está diciendo el presidente Petro, de que no fue un conteo limpio. Entonces es importante escucharlo, analizarlo y respetar siempre la voluntad popular. Entonces nosotros, como siempre, vamos a mantenernos escuchando, y obviamente pues hay una afinidad a las propuestas y lo que representa el partido del presidente Petro y a Iván Cepeda. Hay que tener respeto por la decisión del pueblo colombiano, pero es importante que se llegue hasta lo último en esta denuncia que se está haciendo de un posible fraude. Ahora, Presidenta, cierto es también que varios países de Latinoamérica, Colombia es un caso de ellos, previamente a la elección ha habido, pues lo que usted mencionaba referente a la inteligencia artificial, un bombardeo constante a través de la hiperinflación de redes sociales, de aparatos de bots, de las propias granjas y los medios de comunicación que viran ante la misma narrativa de los narcogobiernos. Ahora, esto pues también pone a México en un escenario interesante. Habrá que esperar el resultado, desde luego, pero el viraje no es solo a la derecha, es a la ultraderecha. El candidato uribista de derechas conservadoras promedio en realidad queda desplazado al tercer lugar. Y esto pues reconfigura el escenario de Latinoamérica para México, pues convirtiéndose básicamente en uno de los bastiones, uno de los últimos bastiones de la izquierda dentro del escenario latinoamericano e incluso mundial. ¿Cómo entiende usted, Presidenta, pues el papel que estará incorporando México dentro de los próximos procesos electorales, no solamente domésticos, sino de la región? El movimiento que representamos es quizá uno de los movimientos más grandes de todo el mundo. Y digo movimiento no hablando de un asunto partidista, sino del proyecto de nación que tenemos para México, que por lo demás pues es contrario
al neoliberalismo y contrario a las visiones de ultraderecha. Los programas de bienestar, 42 millones de personas beneficiadas de manera directa. Ya sabemos que la ultraderecha está en contra de eso. Esta visión de que el pobre es pobre porque no trabaja, cuando si alguien trabaja en México, son los pobres para poder salir adelante. O sea, es un sistema que no les permitió salir adelante, a pesar de trabajar de sol a sol. Y por primera vez desde el 2019 hay apoyos directos al pueblo, no aquellos que se daban cuando había elecciones, con la compra del voto, sino programas que crean derechos. Eso es muy importante. México es de los pocos países que cuando cumple 65 años hay una pensión que por lo menos te ayuda a tu alimentación, que garantiza una alimentación saludable para todos los adultos mayores. Eso no hay en muchos lugares del mundo. A las personas con discapacidad, el programa de becas, que garantiza que niñas y niños y jóvenes se queden en la escuela, que no se vayan por problemas económicos. En eso no está de acuerdo la derecha, la ultraderecha. ¿Por qué? Porque piensan que el dinero debe ser para los de arriba, no para los de abajo. Y esa es la visión que a través, sí, de campañas mediáticas y de vínculos de ultraderecha de Colombia, de Argentina, de España, de Estados Unidos y de otras partes del mundo, se articulan y tienen dinero para influir en las redes sociales. Y quienes poseen las redes sociales, quienes son los dueños de las redes sociales, son particulares que son pues los más ricos de los ricos del mundo. Entonces, usan estas campañas para desprestigiar gobiernos. Esto de narcogobierno ya venía, ¿se acuerdan? Desde la campaña del 24, desde antes. Ahora ustedes imagínense Calderón, que está totalmente demostrado que apoyó a un cártel de la droga, que su gobierno apoyó a un cártel de la droga en medio de un discurso de la guerra contra el narco. Está totalmente demostrado. Ahora haciendo discursos diciendo que él actuó bien y acusándonos de vínculos con el narcotráfico. Imagínense, cuando vamos a hacer una presentación de la cantidad de cabezas de los grupos delictivos que detuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su sexenio. Porque parece que no hubo detenciones, que no hubo nada. Bueno, fue el presidente López Obrador o la Fiscalía General de la República, con apoyo de la defensa, quien detuvo a Ovidio y lo mandó a Estados Unidos. Digo, me refiero a este grupo delictivo porque es al que acusan, ¿no? Cuando ese grupo delictivo fue el que se alió a Felipe Calderón. Nosotros no establecemos ninguna relación, ninguna, absolutamente ninguna relación de contubernio con nadie. Y actuamos para beneficio del pueblo de México siempre, buscando la construcción de la paz, no hacer la guerra, que es muy distinto. Buscamos siempre la construcción de la paz. Entonces, todas estas campañas, porque son campañas, están articuladas, completamente articuladas. Por eso, a partir de este miércoles ya Luisa María empieza con la conferencia de derecho de réplica. Ahí ella va a estar presentando cómo se articulan estas redes sociales. ¿A qué hora será? En la tarde, va a ser en la tarde, miércoles en la tarde y a todos los miércoles. Aquí va a ser. Se va
se va a presentar cómo se articulan estas redes cada semana, qué campaña hicieron en la semana, cómo en medios de comunicación se dan noticias, la secretaría correspondiente las da el derecho de réplica diciendo que son falsas y no se publican en el medio a pesar de que constitucionalmente las deberían de publicar. Entonces, es una conferencia especial sobre derecho de réplica del gobierno, fíjense nada más, nosotros que supuestamente censuramos todo, de acuerdo con algunos, somos los que estamos planteando, este es el derecho de réplica, porque es mentira lo que se dice en muchos medios. Entonces sí, estas campañas buscan influir en las elecciones de otros países y no son, y vienen de fuera, vinculados con la ultraderecha en los países. Y los gobiernos de ultraderecha están contra el pueblo, así de sencillo. Entonces, por eso es muy importante la información, la comunicación, el debate. Y por eso es tan importante esta encíclica que publicó el Papa, porque habla de eso justamente. Es decir, no es solo la presidenta quien lo está planteando. Una figura como el Papa está llamando la atención al mundo entero de esta circunstancia que estamos viviendo. Entonces, por eso es importante debatirlo, por eso es importante abrirlo, por eso es importante decir las cosas de manera directa, sin zigzagueos. Y que el pueblo de México sepa, porque no es un asunto de que queremos pelearnos con Estados Unidos, que estamos buscando siempre la mejor relación, pero tenemos que decir cuáles son los límites. Y la mejor forma de expresarlo, pues es que no es solo la presidenta, es la gran mayoría del pueblo de México que está con el gobierno, que está diciendo así, no. Porque los gobiernos que no tienen ningún respaldo popular, pues son distintos a los gobiernos que tienen respaldo popular. Y nuestro gobierno tiene respaldo popular porque estamos cerca del pueblo siempre y decimos la verdad. Gracias, Presidenta. Nos quedó pendiente la información de Profeco, de la presentación que se iba a hacer. Y sí, perdón. Una última cosa y esto concluyo. Aprovechando el informe de INEGI que se liberó la semana pasada respecto al trabajo y también aprovechando la presencia del secretario del Trabajo, si nos pudiera dar una actualización sobre materia de empleo, por favor. Sí, claro. Gracias. Iván. Bailamos. Esta es una muestra de la pregunta del compañero Páramo. Esto se publica todas las semanas en la página de internet de Profeco. Aquí quisiera presentarles la variación de precios y qué se hace. Este es jitomate. La línea roja es el precio semanal de quién es quién en los precios. Nosotros monitoreamos de manera mensual alrededor de 50,000 productos. Entonces, este corresponde al precio del quién es quién en los precios, que monitorea supermercados, mercados, tianguis, y este es el precio semanal PASIC, en el que solamente se establece el precio de venta de los productos en las cadenas de autoservicio. Este es el jitomate. El jitomate, en cuanto al precio semanal quién es quién, el promedio está en la tercera semana de mayo, 50 pesos con 60 centavos, miren cómo ha ido disminuyendo. Y en la línea verde, que es el precio semanal PASIC, 48 pesos con 89 centavos. ¿Qué ha cambiado las cosas? Como decía la presidenta, en cuanto nosotros detectamos el incremento del precio, la presidenta llamó a productores, dio instrucciones a nosotros, Hacienda, a la Secretaría de Agricultura, para empezarnos a sentar, para sentarnos con ellos y empezar a revisar cuáles son los temas que tenían, ¿no? Baja producción en alguna zona, las cadenas de intermediarios. Entonces ya está para abajo y, como dice la presidenta, ya se va a firmar un acuerdo también muy importante para el tema del jitomate, pero ya va hacia la baja. Esto es un seguimiento de precios que se hace de manera semanal. Adelante. Este es en el caso de la papa. Efectivamente se identificó también que iba hacia arriba, los mismos
indicadores, el precio semanal PASIC y el QQP, ya va también hacia la baja y con la tendencia de empezar a disminuir en el precio del PASIC, lo cual es muy importante porque este es el compromiso que se firma con las tiendas de autoservicio. Entonces, muchos productos, ellos mismos generan sus propias estrategias para poder comprar más barato y por ende venderle a las personas más barato. Adelante. Este es, por ejemplo, carne de pollo. Carne de pollo está estable. Esta es la línea del precio promedio. Está abajo en nuestros dos indicadores, tanto en el quién es quién como en el PASIC. Adelante. Estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, tomate verde, que era lo que también decía la presidenta. Muchas veces podemos buscar algún sustituto o alternativa. Miren cómo ha estado disminuyendo el precio del tomate verde. Entonces, si tenemos en la página de internet de Profeco hay muchas recomendaciones de guisos o de salsas en donde se puede sustituir el jitomate por el tomate verde. Entonces, aquí es cómo ha ido disminuyendo el precio de este producto. Adelante. Este, por ejemplo, es huevo. También miren la disminución en el precio del huevo, cómo se ha estado dando en nuestro seguimiento semanal. Adelante. Chile fresco, efectivamente, miren cómo ha ido, va para arriba el precio y de repente va hacia allá la tendencia hacia la baja. Aquí, por ejemplo, también hay muchos sustitutos del chile serrano. Puede ser el chile jalapeño, el chile cuaresmeño, entonces ahí también ya las familias mexicanas tienen determinado cuál puede ser su sustituto, pero también va hacia la baja. Y insistir cómo está el precio de la canasta PASIC, que es más bajo que el precio promedio del producto en puntos de venta varios. Adelante. Por ejemplo, pepino está fuera de PASIC y también se mide. Y miren cómo ha ido disminuyendo el precio. Adelante. Ya con eso terminamos, ¿verdad? Entonces, estos son algunos ejemplos, presidenta, de los seguimientos que se hacen de los precios de varios productos que son de la canasta y otros que no son de la canasta. Gracias. En algunos casos es que entra, digamos, la nueva cosecha vinculada con parcelas de riego, que hace que haya más y entonces disminuye el precio. Pero en una buena parte tiene que ver con la intervención, el proceso que llevamos a cabo. Antes no se hacía así. Pues, subía la inflación, pues subía la inflación y lo único que se hacía era controlar la inflación con el Banco de México. El Banco de México decía, pues sube la tasa de interés porque hay inflación. Nosotros no, nosotros nos reunimos, buscamos la manera de disminuir los precios. Si no hubiéramos intervenido buscando un acuerdo entre todos con los gasolineros, hoy la gasolina magna estaría en 28, 29, 30 pesos y el diésel estaría sobre los 32. Imagínense el impacto que eso tendría en la inflación. Entonces, trabajamos todos los días en todos los temas y en particular cuando se presentan estos casos, pues protegiendo la economía de las familias. ¿Quién más? La pregunta del empleo, perdón. Sí, presidenta, bueno, como bien se mencionó ayer en el informe que compartió nuestra presidenta, creo que tenemos que destacar que vivimos un proceso muy relevante en los últimos años, perdón, de mejora y ampliación de los derechos laborales que hemos referido en otras ocasiones como una primavera de los derechos laborales. Y decir simplemente que en materia de empleo, en lo que va al 30 de abril del año 2026, como también ya se informó por parte del IMSS, tenemos un registro de 22.748.000 puestos de trabajo afiliados al IMSS, que además esto pues nos permite hablar de registros históricos, de límites que no habíamos alcanzado esto en materia laboral en registro de trabajo formal. Y también mencionar que de abril del 2025 a abril 2026, solamente en trabajo formal fueron también un incremento de 330.935 empleos asociados al IMSS. Esto no solamente refiere a que hay más empleo, sino también que ha habido un incremento sustancial en el salario base de cotización que se tiene también en el registro del mismo instituto, pasando ya a 664 pesos diarios. Y también mencionar
que el salario promedio que se tiene registrado mensualmente es de 20,211 pesos mensuales, que también es el registro más alto que se ha tenido en la historia de los registros en esta materia. La tasa de desocupación, esto según la encuesta nacional de ocupación y empleo, ubica a México como uno de los países donde hay mayor ocupación, hay mayor personas que tienen un trabajo, y esto es de 2,5%, se mantiene también en esa tendencia a la baja, en donde México ha destacado por tener pues cifras de ocupación muy importantes, y también la propia encuesta nacional de ocupación y empleo refiere que la población ocupada aumentó en 448,000 personas en el mes de abril. Esto, como bien menciono, pues habla de que la economía va avanzando, de que hay también ofertas de trabajo, que hay derecho al trabajo que se está atendiendo y avanzando en ese sentido. Y bueno, también esto va de la mano a que son empleos que también han permitido reducir la pobreza laboral, bajarla en 3,1 puntos porcentuales, pasando de 35,4 a 32%, esto de acuerdo al INEGI, y también con la actualización que hizo nuestra presidenta al 30,7, registrando con ello nuevamente el índice más bajo de pobreza laboral. En suma, hay que decirlo, hay más trabajo, mejor remuneración, y esto permite con ello pues hablar de una primavera laboral. Gracias, presidente. ¿Quién más? A ver. Buenos días, Presidenta. Dos más y ya. Julián Mazoy, de SDP Noticias. Presidenta, ayer usted habló en su discurso de una visita que realizan agentes extranjeros a un laboratorio del crimen organizado en Chihuahua, y también dice que el desmantelamiento realmente lo encabeza la Fiscalía General de la República. ¿Fue así? Porque me pareció una especie de exclusiva, no lo había yo procesado en esos términos, y me parecería grave que se ha intentado confundir a la población y decir que realmente el Estado de Chihuahua y el gobierno de Chihuahua fueron quienes desmantelaron. Por ahí hay un comunicado de la Fiscalía, a ver si lo encuentras, en donde dice justamente eso. Vamos a leer directo de la Fiscalía. Bien. Y en otro tema, parece que hubo un cambio de tono, ya se hablaba un poco al respecto de esto, pero también noté un cambio de tono por parte del gobierno de Chihuahua, quien en este discurso, la gobernadora ya es muy confrontativa y habla de que Morena, la 4T, han montado en los últimos años un narcogobierno. Estaba presente Felipe Calderón al mismo tiempo, Vicente Fox, faltó creo que García Luna nada más en ese evento, Presidenta. ¿Cómo lo sintió también el cambio de tono de la gobernadora ya abiertamente confrontándose con el gobierno actual federal? Iba a decir una cosa, pero… Es que no sé si han visto, ¿no? Porque hay quien la anda promoviendo hacia adelante. Le dijeron, ya tenemos candidata. Y hay otros que dicen, no. ¿No lo han visto? Está interesante. Está interesante que la derecha mexicana traiga a Fox. O sea, ¿cuáles son los nuevos cuadros de la derecha mexicana? Jorge Romero. No, es Fox. Por eso ayer yo hice recuerdo, hice memoria. No se nos olvide, porque hay jóvenes, repito, que tienen hoy 20 años, que nacieron en el 2006, ya no les tocó el sexenio de Fox. Y bueno, ya 12 años en el 2018. O sea, no saben qué pasó en aquella época. Entonces, por eso recordé por lo menos 2 actos de represión brutales en el periodo de Fox. Uno, el de San Salvador Atenco, que fue terrible, y otro, el de los maestros de Oaxaca. Con la Policía Federal tenía
los maestros de Oaxaca un plantón en la ciudad y hubo muertos incluso en aquella represión, brutal represión. Entonces hay que recordar eso. Hay que recordar que en la época de Fox, lo he dicho aquí varias veces, como no querían que López Obrador fuera candidato a la presidencia, lo desaforaron por haber construido, decían que había violado un amparo, cosa que era falsa, para construir una calle en un hospital. Por cierto, un hospital privado, curiosamente, en Santa Fe. Entonces, el objetivo era meterlo a la cárcel para que no participara en la elección del 2006. Hay movilizaciones y Fox tiene que echarse para atrás en esa posición, pero opera el fraude electoral del 2006, con algoritmos, por cierto, también en el INE, y también con la alianza entonces con el Bester Gordillo para modificar las actas de las urnas electorales. En aquel entonces la gente salió a la calle diciendo voto por voto, casilla por casilla. ¿Qué se quería? Que se abrieran todas las casillas para checar si realmente lo que decían las actas era cierto o no. Y entonces que se volvieran a contar todos los votos uno por uno para saber realmente el resultado de la elección. El entonces Tribunal Electoral dijo, no se pueden abrir todas las casillas, solamente vamos a abrir creo que era el 9%. Se abre el 9% de las casillas y resulta que la diferencia entre Calderón, que supuestamente había ganado, y Andrés Manuel López Obrador se reduce. O sea, si se hubieran abierto todas las casillas, muy probablemente, con todo y todo lo que hicieron, pues evidentemente hubiera ganado Andrés Manuel López Obrador. Me tocó hacer en aquel entonces el análisis con muchas personas de qué tamaño había sido el fraude electoral y se estimó que era de alrededor de 2 millones de votos. La diferencia de la votación de Calderón y Andrés Manuel López Obrador que estableció el Tribunal Electoral fue de poco más de 200,000 votos. Y nosotros estimamos que había sido el fraude de 2 millones de votos. Entonces, la mejor prueba de que hubo fraude es que cuando se abren las casillas, del 9% se reduce. Y entonces la gente decía que se abran todas, no quisieron abrirlas, de hecho las quemaron. Después, para que la historia no pudiera saber, también quemaron las de 1988 del fraude con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el fraude que hizo Salinas al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, promovido, por cierto, por Miguel de la Madrid también. Entonces, por eso es importante hacer memoria de qué pasó durante ese sexenio y también hacer memoria de lo que pasó durante el sexenio de Calderón, que él entra en diciembre y antes de que acabe diciembre del 2006, él declara la guerra contra el narco vestido de militar. Y en Michoacán. Y lo que ocurre, pues es que hay mucho más homicidios y cantidad de muertos que les llamaban daños colaterales. De tal manera, y además un vínculo de su secretario de Seguridad, no sabemos si él estaba enterado o no, pero pues eso le queda a él explicarlo, con un cártel de la droga, con el cártel de Sinaloa. Pues se demostró con creces esa alianza. Entonces, ¿cómo es que estas personas son ahora los voceros del PAN de hoy? Pero además con un discurso, porque Calderón sí es muy de derecha. Entonces, con un discurso que los ha llevado a la derecha, derecha, derecha. En realidad, son lo mismo el PRI y el PAN, el PRIAN. Y durante 36 años representaron pues a los más ricos de los ricos de los ricos del país. Y se llenaron con mucha corrupción, que vino desde antes.
Entonces, por eso es interesante que el PAN de hoy, a quien sea la referencia, pues sea estas dos personas. A un Fox, que ya lo pasamos aquí, que dice que todos los que reciben programas de bienestar son unos flojos, y particularmente los adultos mayores. Que por cierto he leído que dicen que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro le regala dinero a los jóvenes por no hacer nada. También parte de estas mentiras es falso, es para un empleo, es para ser aprendices, para tener su primer empleo, tomar experiencia, y la mayoría de ellos se queda trabajando en el lugar donde empezó a trabajar. Se vincula una empresa pequeña, mediana o grande con el joven y entra a trabajar ahí con un salario mínimo. Y ese es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Entonces, esa visión, ese es el proyecto de nación de ellos. Y ese proyecto de nación está muy vinculado a sectores de ultraderecha de todo el mundo. Calderón pues es parte de organizaciones en España de la ultraderecha allá, que son de los que invitaron a Ayuso aquí a México a hacerle honores a Hernán Cortés. Entonces, el pueblo de México, en un país democrático, pues tiene que decidir en un momento de la votación qué es lo que decide. Si continuar con un proyecto vinculado con el pueblo y los derechos y el bienestar, o un proyecto vinculado con la ultraderecha. Ese es. Y la verdad hay que decirlo, nosotros buscamos también una buena relación con la iniciativa privada y el empresariado, pero con una visión de que ellos no gobiernan. El poder económico se separó del poder político. Se tiene buena relación, se busca que haya inversiones, pero no gobiernan como antes. Entonces, son dos proyectos de nación. Y por eso hay que decir cuáles son esos proyectos de nación, qué representa cada uno, qué ha representado históricamente cuando estuvieron en los gobiernos y por qué también la gran mayoría del pueblo está con nosotros. O estamos nosotros con el pueblo, vamos a decirlo de manera distinta, porque nosotros somos un gobierno que está con el pueblo de México y con su dignidad. Esa es la gran diferencia. Presidenta, en el sentido del discurso que dio usted ayer, que fue en otro tono, como lo habíamos comentado, hablando con legisladores, diputados, senadores, en ocasiones off the record llegan a comentar que sí puede ser difícil sumarse al discurso porque hay cierto miedo de que les quiten la visa. Y es un factor que por lo menos llegan a comentar fuera de cámaras, fuera de discurso. No sé quién te dijo eso, la verdad, pero están equivocados. La verdad, no digo que digas tú una mentira, pero no sé, para nada. Sé que hay gente que lo piensa así, sí, pero no creo que sea la mayoría. No creo que sea la mayoría. Más, lo más importante en un legislador, si lo ven, yo ayer en el final del discurso dije, podemos tener diferencias aquí adentro en México, pero ya pedir la intervención extranjera ya es otra cosa. Otra cosa. Eso ya raya en la traición a México. Entonces, en México decidimos los mexicanos y no puede ser que un legislador no opine por temor a que le quiten la visa. Entonces, hay que tener valentía cuando se entra a la política. Quizás si la pregunta era más bien, el hecho de que Estados Unidos ha quitado visas y de que sigue estando sobre la mesa y no ha habido claridad al respecto de los motivos de por qué, ¿también lo considera usted un mecanismo de intromisión en las elecciones? Puede ser, tenemos derecho a dudar, a cuestionarlo. ¿Cuál es la verdadera razón de quitar una visa? Pues más, ¿qué es lo que decimos nosotros? Ellos tienen muchos problemas allá.
muchos, relacionados con el consumo de drogas y con la distribución de drogas en Estados Unidos y con el paso de armas de Estados Unidos a México, y tienen muchísimos otros problemas de todo tipo. Entonces es mejor pues que se concentren en su propio país y sus propuestas. Es una visión, a que usen a otros países, y particularmente a México me corresponde decir, no usen a México, no lo usen en su disputa electoral. Aquí no. Colaboramos, pero no, ni nos subordinamos, ni permitimos, como lo dije ayer, que México lo usen como piñata. Eso no debe ser. Y nos toca defender a México y a su pueblo. Entonces, todo aquel diputado, senador o funcionario público que tenga temor de que le quiten la visa, pues que no tenga temor. Hay que decir la verdad, hay que ser valiente. Cuando se está en la política, lo peor que puede haber, primero, la política no es solo de los políticos, la política es de todas y de todos. Había esta visión de que la clase política era la única que podía o que debía ser política. La política es de todas y de todos, para empezar. Y segundo, si tienes deseos de aspirar a un cargo público o de dedicar una buena parte de tu vida a la política, hay que defender lo que se piensa. Y no hay que zigzaguear en eso. Porque si estás un poquito aquí, un poquito allá, un poquito por aquí, un poquito por allá, pues no quedas bien con nadie. Y aquí hay que quedar bien con el pueblo de México, nada más, con la historia y con la nación. Y eso es lo que mueve a cualquiera que es parte de este movimiento de transformación. El pueblo de México es valiente, en esencia es valiente. Miren, yo no sé, a mí se me quedó muy grabado estas palabras del general Grant en sus memorias. Es algo único. No tenían ropa, no tenían uniforme, no había prácticamente diferencia entre el oficial y el soldado. Y dice él, no he visto hombres más valientes que los soldados mexicanos. A mí se me pone la piel de gallina, yo no sé a ustedes. Yo no sé, imagínense la batalla del 5 de mayo en Puebla, el mejor ejército del mundo, y un ejército de también uniformados, mal vestidos, porque no había recursos, pues justamente por eso Juárez decide cancelar la deuda, después dice, mejor no, y vamos a llegar a una negociación, pero pues no había recursos en el erario público, después de venir de una guerra, la guerra de Reforma, y de un siglo XIX muy difícil después de la independencia. Y en esa condición, con indígenas de la Sierra de Puebla, le ganan al mejor ejército del mundo. Bueno, díganme qué valentía hay ahí. Hoy es el Día de la Marina, la valentía de los marinos cuando defienden en 1825 el último reducto en San Juan de Ulúa para que se vayan los españoles. La valentía, por más que Carranza tiene sus claroscuros, de levantarse como gobernador y decir voy a formar un ejército en contra de Victoriano Huerta, y que por cierto también le dice al ejército de Estados Unidos cuando estaba apostado en Veracruz que el presidente Wilson le dice pues es para ayudarte porque nosotros no estamos de acuerdo con Victoriano Huerta, y Carranza le dice no, muchas gracias, no necesitamos ayuda del exterior, en México decían los mexicanos. Bueno, vean la valentía de Hidalgo cuando
grita la independencia. México está formado por hombres y mujeres valientes y por un pueblo resistente, valiente, que en las circunstancias más difíciles siempre sale adelante. Pues el que incursione en la política, pues que tome como ejemplo al pueblo, a nuestros próceres, y que esté a la altura, siempre. Presidenta, mientras usted hablaba, Vicente Fox en una entrevista radiofónica hizo una declaración en términos más irrespetuosos que no repetiré, que usted está muy molesta por la movilización popular sucedida en Chihuahua. ¿Hay algo que responder? ¿Y está usted muy molesta por eso? A ver, ponle Gracias. la foto de Chihuahua nomás para la de ayer. Fíjense, vean las tomas de la movilización en Chihuahua de ellos, con 2 expresidentes. Es en un lugar cerrado, ni siquiera se alcanza a ver cuánta gente había ahí. Bueno, en Ciudad Juárez ayer fueron 30,000 personas, o 40,000, no sé cuántas dijeron, 40,000. Ya nomás eso. No, regrésate de Chihuahua. Nomás ahí para. Mira nomás. Oh, ese es Chiapas. Ahí, párale. Ahí nomás. A rayo de sol, en el Paso del Norte, en la frontera número 1, Ciudad Juárez. Vamos acá y ya cerramos con la última. Mañana a los demás, si les parece. Presidenta, buenos días. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura TV. Ya que está mencionando a Vicente Fox por el comentario de Julián, pareciera una desesperación total de la oposición echar mano de 2 expresidentes que son los culpables, los responsables del crecimiento y encumbramiento de Genaro García Luna. Genaro García Luna, que empezó con Vicente Fox y que se encumbró con Felipe Calderón, pero Felipe Calderón nos quiere aplicar el haya sido como haya sido 2.0, porque dice que a pesar de los errores, él hizo lo que tenía que hacer en el discurso allá en Chihuahua, defiende su guerra contra el narcotráfico. Yo pensaba que vaya que si hay que tener la cara hay que ser de cara dura para decir estas cosas, cuando se está hablando de la violación de la Constitución o de la posibilidad de haber violado la Constitución por parte de Maru Campos. ¿Será que entre los errores también de Felipe Calderón se encuentra el abrir las puertas con el Rápido y Furioso? Creo que amerita una reflexión profunda. No solamente regresaron Vicente Fox y Felipe Calderón, sino lo que representan estos personajes. Y me gustaría escuchar su reflexión sobre esto. Siempre nos va a quedar la duda de si la guerra contra el narco fue una idea de Felipe Calderón o fue una idea de Obama, porque estaba en el gobierno Obama, o de las agencias de Estados Unidos, porque a lo mejor no era el presidente tampoco, y eran las agencias de Estados Unidos. Fue el momento en que la DEA tuvo mayor apertura en México, con Felipe Calderón. Total apertura. Cuenta ahí el presidente López Obrador en su libro Gracias, y lo ha contado en otros, que aprovechando hoy Día de la Marina. La Marina era principalmente una institución dedicada a cuidar los mares. Con Felipe Calderón, lo que decide es fortalecer a la Marina, porque el ejército tiene un sentido muy nacionalista y patriótico. La Marina también, pero pudieron meterse mejor en la Marina para formar cuerpos de élite dentro de la Marina, que fueron los que colaboraron más con la DEA para la llamada guerra contra el narco. Entonces, lo primero es esta apertura, aparte de lo económico y de otros temas,
que en el neoliberalismo sabemos que ese modelo económico vino de fuera, no vino de México, vino de fuera. Y particularmente en el periodo de Calderón, pues se abrieron las puertas a las agencias de Estados Unidos en México, a que operaran en territorio, planearan, operaran, y particularmente a través de Marina. Con Peña también hay una parte de eso, aunque menos abierto. Y luego cuando llega el presidente López Obrador, pues dice, a ver, los agentes extranjeros pues pueden estar aquí, pueden hacer sus labores, pero en coordinación con el gobierno de México, y tienen que tener sus permisos y no pueden estar operando en territorio y se queda en la ley. Nosotros lo llevamos a la Constitución. Entonces, esa es una parte muy importante que hay que recordar. Lo segundo es la operación Rápido y Furioso. Es algo atroz y al mismo tiempo triste, porque la operación Rápido y Furioso, que por cierto nadie fue sancionado por esa operación, nadie, fue la entrada de armas de Estados Unidos a México con un chip, supuestamente para saber dónde estaban los grupos delictivos. Pues, ¿qué hicieron los grupos delictivos? Tomaron las armas y le quitaron el chip. Era como… Y luego esas armas, una de esas armas se encuentra que asesina a un estadounidense, a un agente estadounidense. De esas propias armas que Estados Unidos, con la anuencia del gobierno de México, de Calderón, entran a México. Y también provocan muchos de los homicidios en México en aquella época. Eran más de 2,000 armas de alto poder. Y después no pasó nada. No hubo quien revisar ese caso. Bueno, ¿Calderón ha dicho algo? No, no ha dicho nada sobre eso. Ni tampoco pon los datos de cómo aumenta el número de homicidios por sexenio. O sea, 148% de aumento en los homicidios dolosos, fortaleciendo a un grupo delictivo. Y la visión era mátalo en caliente, fuera de la ley. Pues cuando actúas fuera de la ley, todo se descompone. Y eso caracterizó al gobierno de Felipe Calderón, ellos que se llenan luego la boca del Estado de Derecho, y es cuando más violaciones a la ley ha habido. 148% de aumento en los homicidios. Entonces, por eso Monsiváis decía, la doctrina del conservadurismo de la derecha es la hipocresía, porque mienten sin problema. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros trabajamos todos los días por la seguridad de las y los mexicanos, en una visión distinta. El presidente López Obrador decía abrazos, no balazos, en una visión de en contra de la guerra. Pero eso no quiere decir que no haya actuado en contra de grupos delictivos. Y nosotros lo que dijimos es vamos a fortalecer la inteligencia y la investigación. Y cooperamos con el gobierno de Estados Unidos y sus distintas instituciones, pero en un marco de respeto a la soberanía, y teniendo siempre en cuenta que aunque colaboramos para que no pase fentanilo u otras drogas a Estados Unidos, lo que nos interesa es la pacificación del país. Eso es lo que siempre tenemos en mente. Por eso atendemos con las causas y también buscando que no haya impunidad. Ni siquiera se han disculpado, Presidenta, estos personajes. Tal vez el error de Felipe Calderón fue no haber escuchado a Javier Herrera Valles, comandante de la Policía Federal, o al general Tomás Ángeles Daguajare, que aseguran haberle informado
sobre las malandradas, permítame la expresión, de Genaro García Luna. Aprovechando esto, Presidenta, hay quienes lloran cuando reaparece Andrés Manuel López Obrador y hoy celebran que reaparezcan Felipe Calderón y Vicente Fox, pero no es lo mismo ni es igual, permítame también esa expresión, porque ellos se ponen la camiseta para decir yo con Maru y el pueblo de México sale a ondear la bandera de México. Unos gritan que no se preocupe Maru Campos, los políticos gritándole el apoyo a una de los suyos, y a usted el pueblo de México le gritó no está sola. Su reflexión entre pues esta desconexión, entre esta oposición que no está con el pueblo y este pueblo que sí está con usted, Presidenta. Dos proyectos de nación, muy distintos, contrapuestos. Eso es lo que es un proyecto de nación que se vincula con las derechas internacionales, con la ultraderecha internacional, sin mucha ética, con mucha hipocresía y con una visión pues como la que fue de Calderón en su momento, de que no hay que apoyar a la gente, de que no hay que brindar nuevos derechos y de que lo que tiene que prevalecer es la violencia, porque es eso fue, que prevalezca la violencia. Esa es su máxima. Por el bien de todos, primero los privilegios. Esa es su máxima. Por el bien de todos, primero la violencia. Esa es su máxima. Por el bien de todos, primero sus privilegios. Esa es su máxima. Y la nuestra es por el bien de todos, primero los pobres. Solo para cerrar estos comentarios, Presidenta, porque van a reaccionar a esto que está diciendo, habría que recordar nada más a uno de ellos, a Eduardo Burz, el expresidente priista de Sonora, que decía que los dos sexenios más corruptos habían sido en la historia de México el de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Y Presidenta, para cerrar, algo que usted mencionó en su discurso, le exige al movimiento decencia. Y esto es muy importante porque el poder del movimiento está en el propio movimiento y usted como guía moral, guía ética del movimiento dice, los servidores públicos tienen que ser decentes, no se vale colgarse del movimiento para los intereses personales. ¿Nos podría ayudar para cerrar con su reflexión? Porque esto es importante sobre todo en esa gente que la ha salido a apoyar en cientos de miles, 800,000 personas en la jornada de ayer, Presidenta. Pues ya lo dijiste. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. La honestidad por encima de todo. Yo he dicho que si bien en algún momento, decía López Obrador, la política es principios y eficacia. Y sí, así es. Pero hay momentos en donde hay que fortalecer los principios. Y me parece que ese es el momento. En el país y también en el movimiento de transformación. Los principios, la ética, el no robar, no mentir, no traicionar. Que se ponga el saco si a alguien le queda. Eso tiene que seguir ocurriendo y eso es lo que debe pasar hacia adelante. Y si se encuentra algo, como lo he dicho, nosotros no vamos a cubrir a nadie de ningún lado. Si se encuentra algo a partir de la Fiscalía, se actúa. Bueno, hace 2 días la Fiscalía detuvo al alcalde de Cuautla, que llegó por el PRIAN. En otra ocasión detuvieron al alcalde de Tequila, que era de Morena. Detuvieron al alcalde de Teuchitlán, que es de Movimiento Ciudadano.
Entonces, cuando hay una persona, funcionario público, sobre todo que está vinculada, obviamente si hay corrupción, pues también debe actuarse, por supuesto. Pero cuando hay colusión con un grupo delictivo, hay que actuar. Por eso es muy importante la propuesta que hicimos, que es que una comisión del INE tenga relación con las autoridades mexicanas, para que si un partido político quiere revisar a sus candidatos, candidatas, lo pueda hacer a través de esta comisión, y esta comisión, en coordinación con las autoridades de la Fiscalía, de la UIF, encuentra que hay un riesgo, le informe al partido, hay un riesgo, vemos un riesgo. Claro, si encuentran un delito, pues tienen que proceder, ¿verdad? Pero si hay un riesgo, pues entonces el partido político tiene que tomar su decisión. Propuesta a la que se opusieron el PRI y el PAN. Propuesta que votaron en contra el PRI y el PAN. O sea, imagínense. ¿Cómo? O sea, proponemos desde el gobierno, a ver, para la elección del 27 es muy importante, por lo que hemos visto de estos presidentes municipales, que el partido político tenga la opción de revisar a través de una comisión establecida por la ley si hay riesgo de que algún candidato esté vinculado con algún grupo delictivo o tenga algún delito de algún tipo. Y se opone la oposición. Entonces, claro que cero impunidad, pero al mismo tiempo una visión de principios por encima de todo. Gracias, presidenta. Buen día. Vámonos, ya son las 10, creo que es la conferencia más larga que ha habido. Rápido. El comunicado del desmantelamiento, ¿lo encontraste de la Fiscalía? Y ya nos vamos a Lázaro Cárdenas. María, ¿ya tienen nombre y hora? Se llama derecho de réplica. Ahí está. Pásales la...